Queridos hermanos, estamos celebrando hoy esta conmemoración de San José, el obrero, el artesano. San José, el hombre humilde que fue elegido por Dios para hacer las veces de padre, para acompañar a Jesús. Un hombre realmente trabajador, humilde, que nos hace pensar, Dios eligió para su hijo la vida familiar de un trabajador manual. Podía haber elegido el palacio de Herodes para que naciese su hijo, pero no. Nació la vida sencilla de aquella familia, de aquel padre, José, el obrero, el artesano, el humilde, aunque tenía un apellido ilustre, puesto que era descendiente de David. Hoy recordamos también a todos los trabajadores manuales, los que trabajan en fábricas. Recordamos a todos los que están trabajando también en el comercio, por las calles, un día dedicado a todos los trabajadores, y nosotros lo celebramos aquí en este barrio, en esta zona de 1 de Mayo, donde se enclava el templo parroquial Jesús Obrero. Se acercan tiempos difíciles para los trabajadores en todo el mundo, tiempos que tenemos que superar y vamos a superar, pero con mucha sabiduría, cordura de los gobiernos, con mucha altura de miras de los empresarios y mucha solidaridad también entre todos nosotros. Y la palabra de Dios hoy, hermanos, nos pone como ejemplo, yo diría que a un gran trabajador, a un gran obrero, al que Dios llamó a San Pablo, un buen obrero de la viña del Señor. Un hombre que fue, por una parte, un gran intelectual de la época, pero que al mismo tiempo trabajó con sus manos. Él se dedicó a ser tejedor de carpas, de tiendas. Una persona dedicada totalmente al Evangelio que, sin embargo, nunca aceptó donativos, porque siempre quiso trabajar con sus manos. Y un hombre único, un hombre realmente apasionado. Ya lo demostró cuando era judío, persiguiendo a los cristianos. Pero después, cuando se hizo cristiano, él fue un apasionado por el anuncio de la palabra de Dios. San Pablo, el apasionado por Cristo. Un hombre de una increíble pasión por Cristo. Él, en ese camino a Damasco, cuando iba persiguiendo a los cristianos, tuvo una experiencia de encuentro con Cristo. Vio a Cristo resucitado. Su vida cambió. A partir de ese momento se dedicó plena y totalmente a anunciar la palabra de Dios. Queridos, qué grande es Dios. Cómo llama en cada momento de la historia a las personas que necesita para llevar adelante su obra. Y en este momento de la historia llamó a Pablo como su colaborador. Y nos dice hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles: ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Y efectivamente, a Pablo no le resultó fácil la misión que le encargó el Señor. Pasó por tremendos sufrimientos. La mayor parte de su vida como cristiano la pasó en la cárcel. Allí es que se escribieron la mayoría de sus cartas, en la cárcel. Fue un hombre que tuvo problemas con todos, tuvo problemas con el pueblo judío por hacerse cristiano, que lo persiguió y lo apaleó
varias veces, lo dejaron, como él mismo cuenta, medio muerto. Tuvo problemas también en las mismas comunidades que él fundó, que muchas veces se le volvieron en contra. Y se le volvieron en contra porque las volvieron en contra de él los más partidarios del judaísmo, los cristianos judaizantes. Y también tuvo problemas hasta con los mismos apóstoles, por su enorme celo, por su enorme pasión por Cristo. Un hombre que supo lo que fue el sufrimiento, pero un hombre de un trabajo, una misión extraordinaria. Queridos hermanos, cuántos apasionados por Cristo en la historia de la Iglesia. No tenemos derecho a la mediocridad. Los cristianos de hoy no tenemos derecho para ser cristianos mediocres. Jesús en el libro del Apocalipsis, bien claro, nos dice: porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los tibios, aquellos a los que les falta pasión, ¿no? Te vomitaré de mi boca. Ni frío ni caliente no quiere el Señor. San Pablo fue caliente y bien entregado a la obra de la evangelización. Estas palabras que están leyendo en su pantalla son de San Pablo en la carta a los Gálatas. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. San Pablo, una persona totalmente llena de Cristo, totalmente transformada por Cristo, totalmente unida a Cristo. Y quiero recordar también unas palabras hoy que también son de San Pablo y que son el lema de nuestras comunidades de salesianas misioneras y de los misioneros de Cristo Pastor, y también son de San Pablo y van también en esta misma línea. Son nuestro lema: Dios todo en todos. Está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 28. Dios todo en todos. Hay que ser un gran trabajador en la viña del Señor también para hacer propio este lema. San Pablo fue un gran trabajador. Hace falta trabajar mucho para que Dios sea todo en todos. Esta frase de San Pablo, este versículo, de hecho, es un versículo que es escatológico, o sea, se cumplirá cuando llegue la plenitud de los tiempos. Pero ya hay que comenzar a trabajar para que Dios llegue a todos y sea todo en todos, para que Dios realmente llene los corazones de los seres humanos. Y queridos hermanos, no se puede trabajar, todos lo sabemos, si no se come. Necesitamos comer mucho para trabajar mucho. Y hoy nos dice el Señor en el Evangelio: el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. En la misma línea de San Pablo, Cristo vive en mí. Hoy nos dice la palabra de Dios: el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí. Y yo vivo en él. En esta línea, hermanos, hace falta alimentarse del Señor para que Él viva en nosotros y nosotros vivamos en Él. Somos habitados por Dios, somos habitados por Cristo, y solamente se puede ser un trabajador entregado al trabajo del reino, del anuncio de la palabra de Dios, si Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Todo un programa místico de unión con Cristo. Sin unión con Cristo no se puede realizar la obra de Cristo. No se puede ser trabajador fiel en la viña del Señor. San Pablo, trabajador fiel
Qué maravilla cómo Dios va llamando personas a lo largo de la historia. José, Pablo y a cada uno de nosotros. Que Él sea todo en ti, para que puedas trabajar, para que sea todo en todos. Solo si Él realmente se hace todo en ti, podrás trabajar para que Él sea conocido en este mundo y llegue a ser todo en todos.